Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este nuevo periodo académico correspondiente al año 2025. En este momento se inicia el lapso 2025-2, correspondiente al estudio de la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte, pues les doy la más cordial bienvenida a quienes inician con teoría general del proceso, lo que es el estudio de las ramas del derecho procesal en sus cuatro modalidades prácticamente. La teoría general del proceso como inicio del estudio del derecho procesal, el derecho procesal civil uno, derecho procesal civil 2 y las prácticas civiles en las cuales pues corresponde ese compendio del ejercicio profesional en la cual realiza el abogado dentro de su profesión. Para quienes no me conocen, pues hago mi presentación, aunque ya se hizo en el video de presentación al inicio del trimestre. Bueno, ya propiamente soy el abogado y magíster, la Mercedes González Contreras, de profesión abogado de la República, en la cual egresé en el año de 1992 con estudios de posgrado en Derecho Procesal, Gerencia Ambiental y Criminología, tanto de la Universidad Libre de Colombia, Universidad de las Fuerzas Armadas Nacional, la UNEFA, y del propio IEPSI, en la cual pues obtuve la especialización en criminología. De mi parte, pues les doy la bienvenida y vamos ya a entrar en materia. Primeramente, con lo que ustedes están viendo acá en su computadora, en su monitor, que es la planificación de lo que se va a dar en el trimestre. Una de las cosas que por lo general cuando se inicia el estudio de una materia es cómo se va a dar la materia en ese transcurso de las 12 semanas, en la cual comprenden tanto los encuentros sincrónicos como la presentación de sus evaluaciones. En la mañana, en la tarde, en la tarde de hoy, pues arrancamos con nuestro primer encuentro sincrónico. Y este primer encuentro sincrónico va a tener respectivamente su evaluación en la semana del 16 al 22 de este mes de junio. O sea que prácticamente dentro de 2 semanas ustedes ya deben estar presentando lo que es su primera evaluación, que es un examen escrito. Ya el examen se encuentra en la plataforma para ser resuelto en forma de examen. Cuando se hace en forma de examen, eso se hace a través de una actividad manual, escrita, hoja de examen, porque generalmente nosotros dentro del ejercicio profesional y sobre todo cuando se actúa en las instancias jurisdiccionales, pues hacemos actuaciones por escrito, que es lo que mayormente el abogado hace cuando hace sus pedimentos, sus solicitudes ante el tribunal. Entonces, es necesario que tengamos las actuaciones escritas, puesto que ya sabemos que hoy en día también el derecho pues está inmerso dentro de todo este mundo de la tecnología, de las plataformas, pero hay determinadas actuaciones que se hacen con escrito y ese aprendizaje pues no lo podemos obviar. Luego tenemos la segunda evaluación en la cual se les participará su encuentro sincrónico en que va a ser evaluado en los días del 29 de junio al 6 de julio. Y ya corresponde la unidad número 3 que se dará en su segundo encuentro sincrónico relacionado con el desarrollo del derecho del proceso. Aquí entra lo que son los sujetos procesales, los principios procesales, la prueba y la sentencia a través de un ensayo
en la cual ese ensayo pues sí se hace en computadora con respetando sus márgenes en hoja tamaño carta, que por lo general se hace el ensayo y tiene que cumplir con todas las normas del castellano y de las normas APA. Y el tercero, que va a ser un informe que va a ser presentado entre el 21 y el 27 de julio, la eficacia del proceso, los recursos, la cosa juzgada y el sistema de los mismos. Acá el informe es muy similar al ensayo, tamaño carta, que por lo general estos, tanto el ensayo como el informe no debe pasar de 10 páginas, porque en realidad, pues más que todo es el desarrollo de lo que es las normas jurídicas, sobre todo las normas jurídicas relacionadas con el desarrollo del proceso y con la eficacia del proceso. Como ven ustedes, son tres evaluaciones. Mi recomendación es que las presenten todas en la fecha. Esa es mi recomendación. Sin embargo, y por favor, cuando a ustedes se les presente una situación en la cual para la determinada semana se les haga imposible presentar los motivos justificados, por favor, participarlos con tiempo a la coordinación de la universidad en la persona de la licenciada Luz Contreras para que esa evaluación se pueda tratar de presentar en el menor tiempo y si va al recuperativo, por favor que sea en esa semana del 11 al 16 de agosto. No dejar eso para tarde a los fines de evitar inconvenientes y luego pues el alumno aparezca de que la materia pues no la aprobó porque para aprobar la materia, pues por lo mínimo tiene que hacer muy buenas actividades y esos dos. Y si hace los tres, pues excelente. Ahora, con una sí, de verdad no se le garantiza, así saque 100 puntos. Entonces, por favor, con esto de las evaluaciones, ser muy acomedidos, estar pendiente de ellas para que al final del trimestre pues no haya ningún tipo de inconveniente al momento de ustedes llevar a cabo la actividad y naturalmente pues aprobar su materia, que es el objetivo central de el estudio que están ustedes haciendo. Bien, sin más que ahí en la planificación están naturalmente mi correo, teléfono, que sirve más que todo es para orientación, para consulta, no dejarlo solamente para el día de la aprobación de la materia, pero sí para orientación y consulta en la cual pues estoy a la disposición en cualquier tiempo, en cualquier momento para aclararles aquellas dudas y consultas en las cuales pues aquí en la clase se les quedó por ahí. Bien, sin más que argumentar, pues entramos a nuestro primer tema, que precisamente es la introducción del derecho procesal. Bien, el derecho procesal como rama del derecho es precisamente la institución jurídica que se rige la actuación de lo que es el proceso en general. Y dentro del proceso en general, pues van a existir sencillamente tres situaciones en donde ese proceso va a tener como soporte la norma jurídica, la norma creada por el Estado, las instituciones creadas por el Estado y las cualidades por el cual la misma norma le da a quienes actúan dentro del proceso para poder llevar a cabo el reclamo y la defensa de sus derechos e intereses en forma legítima, en forma legal y sobre todo tener la cualidad para ello. Acá, cuando tocamos el punto del derecho procesal, pues en ello está la que es la ciencia del derecho procesal, las fuentes, la tutela y
lo que es la ley procesal. El derecho procesal, como cualquier rama del derecho, es una ciencia y ella mayormente se va a enfocar dentro del derecho público específicamente. ¿Y por qué dentro del derecho público? Porque en el derecho público es donde mayormente el Estado ejerce esa actuación de poder y de tutela sobre las personas. Aquí no estamos en un plano en donde, como sucede en las ramas en las normas del derecho privado, en donde muchas veces las normas se dan para que también los particulares vayan creando ciertas normas y vayan realizando sus actuaciones, aunque a raíz de la reforma constitucional de 1999, pues el Estado en determinadas áreas y en determinados aspectos de las actuaciones de las personas, pues ha tenido alguna interferencia. Pero en cuanto a lo que es el proceso y lo que es en las actuaciones de los tribunales, del órgano jurisdiccional, generalmente impera primeramente el mandato de la ley y ese mandato de la ley es producto de la actuación del Estado. En la función legislativa, cuando crea las normas, las leyes procesales, cómo es que los particulares, al hacer sus reclamos ante el órgano jurisdiccional, tengan que cumplir una serie de, no, de requisitos, de cualidades, de requerimientos para que ese proceso sea llevado en forma debida y en forma legítima. Entonces acá pues traigo una pequeña definición de lo que se combina, aspectos de la doctrina y las mismas criterios de aquí de su instructora dentro de lo que ha sido su experiencia como abogado litigante, porque en realidad dentro de mis años que llevo como abogado, mayormente he sido litigante, es decir, he sido una procesalista desde que comencé a ejercer como abogado hasta el presente y bueno, y los años que me sigan deparando más la vida. Entonces, también las propias experiencias de uno pues le conlleva a cómo eh, utilizar estos conceptos. Pero vamos a un concepto desde el punto de vista más técnico y desde el punto de vista más de la doctrina de lo que es el derecho procesal. Como ciencia forma parte del derecho público. Si es una de las ramas del derecho público porque es creación netamente del Estado. El Estado, imperio de la ley sobre las personas. Y la ley procesal como norma de derecho adjetivo contiene la normativa procesal pertinente con el fin de acceder los ciudadanos a presentar los conflictos en la cual se encuentran inmersos por medio del órgano jurisdiccional creado por el Estado, para que a través de la sentencia dictada por el juez en el ejercicio del órgano jurisdiccional. Doctrinalmente se define disciplina que estudia, por un lado, el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano jurisdiccional o arbitral, la solución de ciertas categorías de conflictos jurídicos suscitados entre las partes y obtenga la solución a través de la sentencia dictada por el órgano competente, en este caso jurisdiccional, con el fin de obtener la justicia. Entonces, basándonos en ese concepto desde el punto de vista doctrinal, en la práctica, ¿qué es el derecho procesal? Pues sencillamente es aquel compendio de normas jurídicas creadas por el Estado en la cual cuando las personas dentro de su actividad cotidiana llevan a cabo situaciones en las cuales generen conflicto, la misma ley establece los mecanismos a seguir, cómo introducir sus peticiones, la forma como se van a llevar a cabo la sustanciación de esa petición que realizó
a través de la institución órgano jurisdiccional y va a desembocar en una decisión que tiene carácter de norma, carácter de cumplimiento, dictada por un funcionario igualmente designado por el Estado, llamado juez, que investido de la facultad que se llama jurisdicción, dicta la sentencia y esa sentencia es donde va a venir la solución de ese conflicto para ser ejecutada y darle precisamente la solución a ese conflicto en la cual va a generar la justicia. Entonces, cuando nos vamos a una situación práctica, porque entiendo que muchas veces al estudiante lo que le gusta es que le hablen de un caso. Bueno, vamos a suponer, se presentan una persona en la cual está casada con A con B, A sexo femenino, B sexo masculino, y se presenta prácticamente ya en que la comunicación de los esposos pues ya se ha perdido. De repente ha habido situaciones en donde ya el sentimiento no va hacia con quien contrajo el matrimonio, sino hacia otra persona y sencillamente el objetivo es la disolución de ese matrimonio. Pues bien, acá sencillamente, eh, ante esa situación, pues naturalmente, cuando las personas presentan los conflictos, generalmente esos conflictos se enfocan dentro normas del derecho sustantivo y ellas son prácticamente producto de una relación jurídico-material. ¿Cuál es la relación jurídico-material en este caso? Pues en este caso la relación jurídico-material es sencillamente la existencia de un matrimonio, porque tiene que existir el matrimonio. El matrimonio fue producto de una voluntad de ambos, tanto del hombre como la mujer, en este caso de A o B, que lo celebraron ante un registrador y de esa manera pues se consumó el matrimonio. Pero con el tiempo, pues bueno, matrimonio empezó a presentar sus dificultades, sus problemas y de allí pues ya no hay sentido continuar con el matrimonio. Ese matrimonio pues se quiere terminar. Y precisamente para terminar, pues el Estado crea dentro de las normas cómo se disuelve ese matrimonio. Pero ese matrimonio, precisamente ante el conflicto presentado, pues aquel cónyuge afectado por el cual pues ya se da cuenta que ese matrimonio ya no le funciona, interpone su demanda ante el órgano jurisdiccional para que un juez, al dictar la sentencia, declare lo que se llama el divorcio y de esta manera pues se termine el matrimonio de esas dos personas. Eso es sencillamente lo que sucede con la actuación del órgano judicial. Y allí es donde precisamente actúan las normas del derecho procesal. Normas del derecho procesal en las cuales encontramos en nuestra norma matriz, que es el Código de Procedimiento Civil, también la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, partiendo del artículo 26, tiene cómo es que se abre el camino para el inicio del proceso y así sucesivamente. Las mismas leyes procesales establecen los mecanismos cómo llevar a cabo ello. Pero eso es lo que se enfoca más que todo. Entonces, este ejemplito que le estoy dando, pues es la manera como la definición que ustedes se encuentran ahí en la lámina se lleva acá. Tenemos las ramas, bueno, en sus distintas materias, tanto procesal, civil, penal, el administrativo, laboral, tributario, penal, militar, agrario. En su fuente están las vinculantes, primeramente la ley, la jurisprudencia que naturalmente hoy en día es una fuente súper vinculante porque prácticamente las decisiones que toman los jueces
pues se rigen mucho por la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de casación, que es la que se produce ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y están fuentes como la costumbre y la doctrina, sobre todo la doctrina, que también ayuda mucho en la decisión y en la resolución de conflictos, sobre todo cuando el juez dicta la sentencia. Y tenemos en cuanto a otras figuras que se dan dentro del derecho procesal, como la doble instancia, que es precisamente el mecanismo de la revisión de la sentencia. El proceso en primera instancia, al dictarse la sentencia en primera instancia, quien va a hacerle la revisión ejerciendo la apelación, pues la resolución se hace en la segunda instancia. La tutela efectiva, el artículo 26, que es precisamente cómo enfoca el derecho constitucional de la actuación ante los tribunales, en donde precisamente esta norma del 26, el acceso que tiene la persona a utilizar los órganos de la Administración de Justicia para el ejercicio y la defensa de sus derechos e intereses, incluso los obtenidos difusos, y obtener del propio órgano jurisdiccional la decisión correspondiente en forma oportuna y pronta. Esto de oportuna y pronta, pues sencillamente obtenerla de manera rápida, no esperar muchas veces hasta 10 años para obtener una sentencia. Y eso se ve mucho, sobre todo todavía en el derecho procesal civil. Claro, tenemos una espera con la reforma del Código de Procedimiento Civil que tuvo precisamente su última discusión hace 10 años. Por los momentos esto se encuentra paralizado, no tenemos verdaderamente fecha que pueda aprobarse ya el nuevo Código de Procedimiento Civil. Lo que sí hace sobre todo mucho la Sala de Casación Civil a nivel de doctrina jurisprudencial es darle a ciertas actuaciones dentro del proceso un carácter más rápido, por lo menos con respecto a actuaciones telemáticas, a notificación y cestaciones vía telemática también, es decir, tratar de por lo menos llevar a cabo envío de escritos también por vías telemáticas, por vías de plataformas. Es decir, esto es lo que más que todo se está haciendo, pero de tener de nuevo el nuevo procedimiento civil con las dos audiencias, tanto la audiencia de conciliación como la audiencia de juicio, sí en algunos tribunales, por lo menos a nivel del Distrito Capital, la zona norte de Venezuela, el estado Zulia, pues sí, ya hay tribunales que están llevando a cabo estas actuaciones. Sin embargo, a nivel municipal, ya existen procedimientos o determinadas materias en donde sí se está llevando lo relacionado con la audiencia de sustanciación y mediación y la audiencia de juicio, que es ahora el nuevo camino procesal como se rigen los juicios en la República Bolivariana de Venezuela a raíz de la reforma constitucional de 1999. Eso es más que todo lo que sucede, pero el artículo 26 pues es el preámbulo, es la apertura en la cual tienen las personas de acudir ante los órganos de la Administración de Justicia, precisamente a hacer valer la defensa de sus derechos e intereses, e incluso los colectivos y difusos, en la cual, pues, es lo que es por la cual se inicia el proceso, de esa manera. Bien, ok. Entonces, damos por terminada la unidad uno y entramos en la unidad número 2 que precisamente en los otros conceptos del derecho procesal se tocaba el tema de la trilogía general del derecho procesal, que son precisamente esos tres elementos por el cual se va a componer la realización de todo lo que es el desarrollo de el derecho procesal o del proceso, la acción, jurisdicción y el proceso.
La primera lo hacen las partes. Cuando el uno accede al órgano jurisdiccional por medio de la demanda y el otro, en el momento de la citación, ejerce su derecho a la defensa por medio de la contestación de la demanda. Tenemos la jurisdicción, que es precisamente la actuación del juez cuando dicta la sentencia. Y el proceso, pues son la serie de actos en que en el momento en que las partes inician con la acción, se abre una serie de actos para precisamente ir sustanciando esos pedimentos, esos derechos a la defensa que ejercen las partes, para que cuando llegue a donde el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional dicte la sentencia, que es lo que va a solucionar el próximo. Bueno, eso precisamente, estos tres elementos, es lo que va a formar la llamada constitución del proceso. Por eso es que el proceso, al constituirse, él se hace precisamente en base a estos tres elementos. Y estos tres elementos son los que van a garantizar precisamente el Estado de Derecho y la justicia, al cumplirse ellos tal cual como la ley lo establece. Entramos con la jurisdicción. Bueno, el órgano jurisdiccional, naturalmente, es el ejercicio de la justicia. Es el ejercicio por el cual el juez, como director del proceso, tiene que garantizar primero que en el momento en que se inicia el proceso, él se cumpla de acuerdo con las normas que establece la ley procesal. Y cuando llega a la solución del conflicto, que lo hace por medio de la sentencia, pues que la sentencia igualmente corresponda a lo ocurrido dentro del proceso. Por ser la justicia una función pública y fundamentalmente la de restablecer el orden jurídico, esta, al ser perturbado, sancionado a los que han violado la norma, pronunciándose sobre aquellos derechos que se reclaman los particulares ante el órgano jurisdiccional, porque sencillamente cuando la persona acude ante el tribunal, pues lo que sencillamente va a acudir es para solucionar el problema. A eso es que va para el tribunal. ¿Sí? De esta manera se evita que haya esa solución de la justicia por vía de hecho, es decir, que los particulares resuelvan sus problemas a voluntad propia, sino a través de los órganos creados por el Estado, por medio de las sentencias, para que de esta manera, pues, se garantice la paz y la estabilidad en la sociedad, necesitando instituciones adecuadas, es decir, órganos jurisdiccionales representados por los tribunales. Dentro de la estructura de los tribunales, bueno, los tribunales mayormente tienen estructuras unipersonales, que son más que todo los jueces de instancia, los jueces ordinarios, los colegiados, que son más que todo a través de las cortes. A nivel, por lo menos de la jurisdicción civil, tenemos que más que todo el tribunal colegiado es el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, pero ya a través de otros tipos de procedimientos, por lo menos a nivel de la jurisdicción penal, pues existen las llamadas cortes de apelaciones. Igualmente a nivel de los tribunales eh, de arbitraje, también a veces se forma a través de un equipo de árbitros, sencillamente. Eso en cuanto a el número de jueces. En cuanto a la manera como se llevan los procedimientos, pues tenemos que los tribunales ordinarios es donde mayormente se desarrolla el procedimiento ordinario, que es cuando se debate el ejercicio y defensa de los derechos. Y los tribunales especiales, aquellos que por determinadas materias sean tribunales específicos para ellos. Por lo menos el Tribunal del OMNA, niños y adolescentes, el Tribunal Agrario, el Tribunal Laboral, el Tribunal eh, inquilinato, en la cual existe por lo menos materias específicas y procedimientos específicos en la realización, en la actuación de estos tribunales. Está también el contencioso administrativo, que ya son las actuaciones que llevan los particulares contra el Estado venezolano.
En cuanto a las instancias en las cuales actúa primeramente el proceso y a la revisión de la sentencia actúa otro tribunal, es cuando se llaman los tribunales primeramente de primera instancia, los de segunda instancia, primera instancia, cuando las cuantías exceden de la equivalencia de bolívares en euros, que sería cuando excede de esos 3.000 euros. ¿Cómo se calcula esto de los 3.000 euros? Que en la cual, pues, más que todo, se verá en el punto de la competencia. Bueno, esto sencillamente a como esté precisamente el valor del euro por bolívar. En este momento, creo que en el día de hoy, prácticamente casi ya pasó la barrera de los 100 euros por bolívar, perdón, 100 bolívares por euro. Esos 100 bolívares por euro, pues los tiene que multiplicar por 3.000 y si pasa la cantidad de los 3.000 euros, es decir, ya sería más o menos, serían como 300.000 bolívares. Si esa cantidad pasa de 300.000 bolívares, esa cuantía, pues se lleva en primera instancia. Si es menos de 300.000 bolívares, será el tribunal de municipio. Y los tribunales superiores son cuando se ejerce el mecanismo de la apelación de la revisión de la sentencia en primera instancia. La sala de casación civil es cuando el mecanismo de la revisión de la sentencia se hace en segunda instancia, perdón, en casación, porque casación, ya la sentencia de segunda instancia que se revisa, esa sentencia es por casos muy específicos. Eso no, por lo menos las sentencias que se dictan en los tribunales de municipio, que se revisan ante el Tribunal Superior, hasta ahí llega, ya no tiene casación. Solamente las de primera instancia son las que son susceptibles de recurso de casación. Jurisdicción, bueno, mayormente por excelencia en Venezuela, las jurisdicciones ordinarias por excelencia serían la civil penal, la contenciosa administrativa. Y la competencia precisamente es aquellas disposiciones de ley en la cual limitan el ejercicio de la jurisdicción. Y ese límite del ejercicio de la jurisdicción lo va a determinar la competencia. Porque la jurisdicción es la actuación general que hacen los jueces administrando la justicia cuando dicta la sentencia. Pero hasta dónde actúa el juez, eso es lo que va a determinar la competencia. Los jueces actúan en base al territorio, a la materia y a la cuantía. En cuanto al territorio, bueno, el juez actúa de acuerdo a la circunscripción judicial, donde el cual está situado el tribunal. En primera instancia, mayormente son las circunscripciones judiciales de los estados. Por lo tanto, los jueces de primera instancia del estado Táchira actúan en la jurisdicción civil, mercantil y tránsito en lo que es el estado Táchira. El juez ordinario civil del estado Táchira no puede dictar sentencias para el estado Mérida. Para el estado Mérida dicta ese juez de la jurisdicción civil de ese estado. ¿A partir de qué cantidad? Que es por la cuantía. A partir de las 3.000 unidades, de los 3.000 euros. De los 3.000 euros. Cuando esa cuantía va sobre los 3.000 euros, que a la tasa de hoy estará aproximadamente como en 300.000 bolívares. Si no me equivoco, si multiplicamos 100 por 3.000, le agregamos, sí, sería aproximadamente 300.000 bolívares. Cuando está de esa cuantía en adelante, corresponde primera instancia. Si es por debajo de esos 300.000 bolívares, corresponde municipio. Eso lo determina es la cuantía. Y por la materia, bueno, si es materia civil, mercantil y de tránsito, corresponde a la jurisdicción civil. Si es materia niños y adolescentes, corresponde a la materia penal. Si es laboral, corresponde a los tribunales laborales. Es decir,
La competencia es lo que hace que el juez, cuando ejerce la jurisdicción, porque el juez ejerce la jurisdicción, ese es su trabajo, y ese es el mandato que le da la Constitución y las leyes. Pero hasta dónde él actúa, es, lo hace es la competencia. Y la competencia, como ustedes ven ahí, las normas del Código de Procedimiento Civil son la materia, la cuantía y el territorio. Bueno, y nos vamos precisamente el elemento al elemento de la acción. Bueno, la acción mayormente la tienen las partes. Ese es lo que tiene la acción. Dentro de la constitución del proceso y dentro de la teología del derecho procesal, la tiene la acción. Y es el poder de reclamar la tutela jurisdiccional de un determinado derecho ante la jurisdicción representada por los tribunales. Por lo tanto, el reclamar el derecho ante el órgano jurisdiccional y obtener como resultado el proceso que debe determinar con una sentencia. ¿Qué es lo que hace la parte? Pues la parte sencillamente cuando acude ante el órgano jurisdiccional por medio de la demanda, porque él tiene que llegar es con un escrito llamado la demanda, lo hace ante un tribunal. ¿Para qué? Para que ese tribunal, por medio de la sentencia y el proceso realizado con la solución del conflicto, por ello es el mecanismo de la acción, que la acción es como se dice, es la abre puertas del inicio del proceso. Porque el proceso no arranca solo, el proceso arranca es cuando la parte accede al órgano jurisdiccional. Y al acceder al órgano jurisdiccional lo hace a través de un escrito llamado la demanda. Y en esa demanda va a contener su reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Lo que él pretende reclamar. ¿Y qué es lo que pretende reclamar? Pretende reclamar un derecho lesionado producto de la realización de un producto de una relación jurídico-material en la cual realizó con otra persona y en donde no se dieron los resultados esperados, generando un conflicto. Entonces, esa acción que usted la materializa con una demanda, en esa demanda es donde va a contener el elemento de la protección, que es precisamente por qué estoy actuando ante el órgano jurisdiccional. Yo estoy actuando en el órgano jurisdiccional es para terminar un matrimonio, para que ese matrimonio termine, para que ese matrimonio ya no exista y por lo tanto el juez al ejercer la sentencia declara el divorcio y por ello ahí el matrimonio está totalmente terminado. Entonces tenemos, basado en los siguientes aspectos, particularidades de excepción y el derecho subjetivo de la parte que se materializa en base al interés y a la cualidad procesal, sobre todo la legitimación que tiene la parte para materializar su derecho de hacer efectivo y viable producto de la existencia de una relación jurídico-material. Bueno, que se encuentra determinada en la norma del derecho sustantivo, llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado obtener la decisión del juez y la ejecución de la decisión. Bueno, aquí más claro no se le puede explicar. Esa pretensión es por medio de un acto que se realizó y está en la norma sustantiva, llamado matrimonio. Ya ese matrimonio, bueno, lamentablemente no se pudo más. Entonces, producto de que ya ese matrimonio no se pudo más, se genera un conflicto y ese conflicto lleva a la solución es terminar ese matrimonio, para eso se acude ante el órgano jurisdiccional, se introduce precisamente la disolución del matrimonio, se lleva a cabo el proceso y el juez corroborado dentro de ese proceso con todos los elementos pertinentes o decide dar por terminado ese matrimonio a través del divorcio y la ejecución, pues sencillamente es el matrimonio totalmente terminado. La demanda, pues sencillamente ya es el acto material, el acto iniciador del proceso y está contenido en un libelo que no es otra cosa, el escrito mediante el cual se propone la demanda y es precisamente donde está contenida la pretensión y se materializa la acción. Ese acto de acceder ante el órgano jurisdiccional, ¿cómo lo?
hago efectivo cuando introduzco la demanda. Ahí es donde está. Y dentro de esa demanda se encuentra cuál es la pretensión, cuál es el motivo por el cual demandé la disolución del matrimonio. Eso, así es como empieza a funcionar estos elementos que constituyen el proceso. Y el proceso, pues, es la forma jurídicamente regulada de la protección del ordenamiento legal del Estado, consistiendo en los actos tendientes a la solución coactiva y pacífica de los conflictos sociales mediante la actuación de la ley, que es aplicada por los órganos jurisdiccionales creados para efecto. Es decir, desde el momento en que se introduce la demanda, se abre el proceso. Admisión, citación, contestación, presentación de pruebas, informes, sentencia. Es decir, la realización de unos actos para que en el momento en el cual se aplique la ley, se obtenga la solución. Esa solución, que es la sentencia del juez, tiene que haber realizado una serie de actos para que el juez dicte la sentencia. Porque no es meter la demanda y se dicta la sentencia, no. Esa sentencia para dictarse tiene que cumplirse una serie de actos en la cual esa demanda va recibiendo su tratamiento, su tratamiento, su tratamiento, su tratamiento, hasta que llega donde el juez y el juez la revisa y si todo se cumplió el proceso como es y se probó como había que probar, viene la solución por medio de la sentencia, que en este caso, en nuestro ejemplito que le estoy dando, la disolución del matrimonio. Bueno, el proceso, los actos procesales, conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Los principios fundamentales del proceso, aquellos pilares básicos sobre el cual se asienta la determinada concepción del derecho. Los principios generales del proceso son construcciones jurídicas normativas de carácter subsidiario, es decir, se aplican ante los vacíos de la ley procesal. Y estos, pues, son los principios del derecho procesal en la cual se encuentran, pues, en la norma procesal. Bueno, mis estimados participantes, damos por concluida nuestro primer encuentro sincrónico. Ya se encuentra en su plataforma lo que es la primera evaluación y en las fechas ahí indicadas, pues, la solución de la misma y la presentación en las fechas ahí indicadas. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.